Vale, buenas tardes. Soy Juan Félix Sánchez del Centro de Estudios. También agradezco mucho la invitación que nos habéis hecho para participar en los textos, la autora, la pintora. Bueno, creo que esta acuarela tiene para ti un especial significado, ¿no? Según he podido saber, he podido intuir por lo que te he leído, por lo que te que es como el inicio un poco de la relación con el Centro de Estudios. La acuarela está allí, yo me he colocado aquí, lo voy a hacer de otra manera que José Ignacio, bueno, la tenéis allí, supongo que habéis visto. La casa de Juan Luis, el famoso dintel por el que hemos pasado muchísimas veces y nos hemos fijado, nos ha dado una fecha, un nombre, quién fue este personaje. Bueno, pues yo sé que tanto mi compañero Juan Antonio como mi compañero Javier, que no sé dónde está, bueno, ha salido. Bueno, han hablado de edificios industriales, del Navazo y de la fábrica de Gómez Reduce. Bueno, pues esto es otro edificio industrial. Esto es otro edificio industrial. Lo que pasa es que no lo tenemos identificado como una gran fábrica. Esto era una casa obrador del siglo XVIII. Y Juan Luis es un fabricante del que ahora os hablaré un poquito de la biografía. Me he traído un cuadro que supongo que conocéis, a ver, para atrás, para apoyarme, que es la vista de Béjar. La vista de Béjar de Aventura Libre. Yo creo que casi todo el mundo conocemos este cuadro. Es un pintor italiano que se afinca en Béjar en 1711 hasta 1732 y por encargo del duque en 1726-27 pinta una vista, es una auténtica fotografía del Béjar del siglo XVIII. Fijaros las fechas, es muy cercana al dintel y ahora os voy a enseñar el detalle donde se construye la casa porque sale perfectamente en este cuadro. Es un cuadro de 10 años antes de la construcción de la casa. Bueno, es un encargo del duque de Béjar, si queréis rápidamente, se pinta toda la villa, la muralla, la plaza de toros cuadrada. Bueno, ya hemos hablado de este cuadro, y voy a enseñar el detalle de lo que supone el casco. Esto sería la corredera, ahora lo veis, la puerta de la villa, y donde se situaba la calle del Collado. Hoy se llama calle Flamenco, porque se le dio posteriormente un honrar, ¿no? Porque ahí es donde casi todos los flamencos instalaron sus operadores. Es muy curioso porque en la parroquia de San Juan es donde prácticamente está no el 100% de las partidas de casamiento, de defunción, de todos, bueno, no de todos, porque eran protestantes, no todos eran cristianos, no todos se enterraron en iglesia cristiana. Bueno, mirad, este es el detalle para que os situéis, esta sería la corredera. La corredera, el acueducto de Béjar. Béjar tenía un acueducto como el de Plasencia. Ahí veis el Arca del Monte. El Arca del Monte todavía se conserva. Cuando subimos por los rodeos hay un edificio, eso es un edificio muy bonito del siglo XVI. Esta es la puerta de la villa, la puerta de la muralla. Lo que pasa es que se ve la famosa fotografía, creo que también la tienes una. Bien, esta es la cara interna, no es la cara externa. Ahí está el área de justicia y mirad, esta es la parroquia de San Juan, ¿vale? Con el campanario y ahí veis lo que es el parapeto. ¿Sabéis lo que es el parapeto? Donde guardan todas las imágenes que están frente de la iglesia, que es un edificio con un arco trilobulado. Es un edificio del siglo XVIII muy bonito, lo que pasa es que hoy está transformado en otras edificaciones, perdón. Bien, esta es la parroquia de San Juan, ahí se ve lo que era el convento de la Anunciación, que es este solar, que casi no veis. El convento de la Anunciación de monjas isabeles, franciscanas, se derriba la desamortización y ahí está construido este edificio, que también era un edificio industrial, también era una casa, un operador. Bien, para que os situéis, esta es la cabecera de la iglesia de San Juan y ahí arranca la calle Flamencos. ¿Veis? Esta es la calle Flamencos, que en la época se llamaba calle del Collado. Ahora volveremos sobre ella. Voy a contar un poquito del personaje.
Juan Luis Meluís viene con sus padres a Béjar en torno a finales del siglo XVII, principios del XVIII. No sabemos exactamente cuándo vienen sus padres, que se asientan en Béjar un poco al amparo de la Casa Ducal en la introducción de toda la maestros flamencos para introducir la pañería. Pero su padre se llamaba Jorge Meluís. Él se llama Juan Luis, su padre se llama... Luego que el apellido realmente es Meluís, no es Meluís, lo que pasa es que luego lo castellanizan. Bien, su padre y su madre vienen del condado de Malinas, de Bruselas, y se instalan aquí. Él debió venir bastante pequeñito, porque en el periodo de formación sí está documentado que lo hacen dejar. Su padre, Jorge, muere en 1713, y Juan Luis queda al amparo de la Casa Ducal. Se sabe que en 1715-16 está trabajando y aprendiendo la pañería fina con un maestro francés que se llamaba Juan Bautista Lormier. Cuidado con esto, porque su padre no era un tejedor de pañería fina, era de sempiterna y paño basto. Y él, Juan Luis, aprende la pañería fina con un maestro francés y lo aprende ya en Béjar. Bueno, él se independiza en 1716 y bueno, curiosamente él, porque los flamencos sí eran endogámicos bastante, se casaron entre ellos, pero Juan Luis estaba bastante arraigado en la villa desde bastante pequeño y casa con Ana María del Castillo en 1710, y que procedía de la zona de Salamanca, de Bóveda, y bueno, él hace ese matrimonio y tienen 6 hijos. Nos interesan sobre todo dos de las hijas. ¿Me permitís un momento, Juan? ¿Me das un papel que está ahí, porfa? Porque se me van los nombres. Son tantas fechas y tantos nombres. Mira, sí, perdonadme, disculpad. Mira, tienen 6 hijos. Nos interesan 2. La primera es María Margarita. Os voy a contar porque es un detalle muy curioso. Esta chica nace en 1612 y profesa de monja, pero es que es organista, es una mujer música en el siglo XVIII. Lo que pasa es que luego se va al convento de Santo Espíritu de la Villa de Alcántara y no queda en Béjar, pero es curiosísimo. Josefa, nuestra presidenta, que es experta en todo esto, es una mujer música en Béjar que aprende aquí en Béjar el órgano y en Plasencia y en Piedrahíta. Y luego nos va a interesar también otra hija, que luego os contaré porque es muy importante, que es Josefa Meluís. Bueno, os voy a contar un poquito de la casa antes de meterme en Josefa. Mirad. Me voy a ir para atrás. Vale, nos vamos a quedar con este detalle. Recordaros, la parroquia de San Juan, se ve claramente, mirar esta calle Alvarazo, se ve. Aquí se incluye el convento de San Francisco, en la calle de la Alameda. Esto es Campo Pardo, donde actualmente está el antiguo edificio de Telefónica. Y ahí se ve el solar sobre el que se construye la casa. Está en la cabecera de la capilla mayor de la iglesia de San Juan. Este sería la plaza del arte de San Juan. Y bueno, ahí bien. Juan Luis Meluís en 1716 se independiza. Él ya ha aprendido el oficio con Juan Bautista Lormier, que es muy jovencito de la década de 1720, y él queda al amparo de la Casa Ducal. Y ya se establece por su cuenta y pasa a ser uno de los grandes maestros de la pañería fina del primer tercio del siglo XVIII. ¿Qué pasa? Que, bueno, según va creciendo la actividad fabril, para que tengáis un poco en cuenta, ¿no? En el siglo XVIII estamos en el periodo preindustrial, no están desarrolladas las grandes fábricas textiles que conocemos hoy en Ribera del Río, y en el siglo XVIII prácticamente en el río solo había una pequeñita fase del textil, que era el batanado y la tintura. Luego todo lo demás se hacía por proceso de energía mecánica en obradores dentro de la población. No como ahora, ¿no? Que las grandes fábricas que están en Ribera, pues ahí ya los grandes telares ya se movían por la energía hidráulica o luego la electricidad. Pero estamos en una época preindustrial.
¿vale? Entonces, todo lo que no se hacía en la ribera, todo lo que no era el batanado y la tintura, o sea, la necesidad del agua para mover los artefactos o para la tintura, se hacía aquí. La hilatura, el tejido, la carda, etc. Bien, ¿qué pasa? Pues que los industriales necesitaban infraestructuras y entonces establecían sus obradores dentro de la villa. ¿Qué le pasa a Juan Luis de Luis? Pues que según va desarrollando su actividad, él va necesitando pues, crear un gran obrador. ¿Y qué le pide al duque en 1778? Le pide un solar para construirse una casa. Está documentado en la Casa Ducal de Béjar, está toda la documentación de las cartas cruzadas de Juan Luis de Luis con la Casa Ducal, pidiéndole un solar. ¿Por qué se lo pide a la Casa Ducal? Porque este solar era un solar mostrenco. ¿Qué es un solar mostrenco? Un solar que no tenía dueño, que no se le conoce dueño. Entonces, todo lo que no tenía dueño era del duque. Y entonces él se tiene que dirigir a la Casa Ducal y decir, mirad, quiero establecer, se estaban estableciendo varios flamencos aquí, y él dice, aquí hay un solar, que es un solar mostrenco, que no tiene dueño, y yo te lo solicito para establecer aquí mi casa. En 1737 empiezan las cartas cruzadas, y el solar se le concede en 1738, la misma fecha que lleva el dintel. Bueno, el dintel lo conocemos, Juan Luis de Luis, año 1738. Es el mismo año que se le concede el solar y en el que se construye la casa. ¿Vale? ¿Qué pasa con Juan Luis de Luis, que muere al año siguiente? Él va a Madrid, no sabemos bien por qué, pero vamos, casi con seguridad va por temas de comercio, porque la corte está una firma original de Juan Luis de Luis. Mirad, Juan Luis de Luis no pone la L, la pone con la N. Solo castellano, este también tiene sí. Bueno, él va a Madrid en el año 39 y muere en Madrid. Supongo que repentinamente, y supongo que él iría a hacer temas de comercio de paños. Porque allí estaba establecida la lonja y había mucho comercio, y él va a Madrid a hacer negocios y termina muriendo allí. Allí está su partida de defunción en la parroquia de Santa Cruz, por tanto la casa la disfruta escasamente un año. Cuando se hace el inventario post-mortem de Juan Luis de Luis, aquí había 6 telares corrientes, entre otros artefactos de otras fases del textil. Bien, bueno, pues esta es un poco la historia de la casa. Era una casa obrador, que hay varias casas obradores que se conservan. Lo que pasa es que esta en Intel pues siempre nos llama mucho la atención por estar identificado. No era el único flamenco que establece la casa obrador en la calle del Collado, ¿no? Había más. Cuando se hace la lectura, ¿verdad, Oscar?, de Catastro de Ensenada, se puede ver que había establecido constantemente. Bien, la casa es una casa de arquitectura tradicional, no tiene arquitectónicamente, bueno, aparte de la identificación del dintel, tampoco es que sean palacios, eran casas funcionales. Se establecía la vivienda y se establecía el obrador. Bien, a ver, ¿qué más puedo contar? Bueno, esto lo voy a dejar para el final, vale. Ahí. Nada, y lo podéis ver, o sea, 10 años después de que se pintara el cuadro, en ese mismo solar se construye la casa. Lirio, la verdad, este cuadro es una maravilla, es como tener una foto del Béjar en el siglo XVIII, los que nos hemos podido dedicar a estudiarlo y a identificar edificios, a veces tenemos información buenísima, ¿no? Bien, mirad, ¿sabéis qué son esos? Paños al sol, paños tejidos pintados. Ahí hay puestos al sol. Se ve el Arco del Monte, que todavía es el Arco del Monte, pero ahí pasa la carretera general y todavía se llama la zona del Arco del Monte, se ve la ermita de San Miguel. No me puedo meter en mucho detalle, pero el cuadro es una maravilla. Vale, no me quiero extender mucho más, os voy a contar el final. Aquí viene Luis, y os voy a contar un poco. Mirad, esto lo he sacado porque yo lo tengo hecho, pero bueno, no os quería meter un rollo con mi letra. Esto lo hizo el blog de Jerónimo Rodulfo, lo he sacado un poco para darme apoyo. Ahí, porque, bueno, para un poco que os puedo contar, me sirve. Mirad, ahí está Juan Luis de Luis, Ana María de Francisco, Ana Francisca del Castillo, que es el primer matrimonio, los 6 hijos. Os he hablado de
de María Margarita, que no sé si la tiene por aquí. No sé si la tiene por aquí. Bueno, y me interesa otra hija que nace en 1716, que se llama Josefa. Josefa casa con Salvador Llamo. Y aquí viene lo importante. Habla mi compañero José Ignacio del apellido Llamo. Aquí ya podemos identificar a los Llamo. Este matrimonio va a ser fundamental. Fundamental en la genealogía de las grandes sagas industriales del siglo XIX. Porque por todas ellas corre la sangre de Juan Luis Reyes. Los Rodríguez Arias, los Gómez Rodulfo, casi todas descienden, además por los matrimonios que hablaba antes de José Ignacio, de las hijas de Julián Yagüe. Julián Yagüe es el bisnieto de este matrimonio, de Salvador Yagüe y Josefa de Luis. Aunque ella muere y él casa de segundas nupcias. Él hereda aunque lo hereda ella de su padre, el gran fabricante es el Salvador Yagüe, un gran fabricante en el último tercio del siglo XVIII, y de él descenderán, son los abuelos de Julián Yagüe y las 7 yeguas que empiezan a casarse con todos los grandes industriales, Rodríguez Arias, los Rodríguez Vidal, los Gómez Rodulfo. Por todas ellas corre la sangre de Juan Luis Reyes. Y nada, bueno, no podía contar, pero de este matrimonio de Salvador Yagüe con Josefa de Luis desciende, lo que pasa es que es complicadísimo, luego hacer los árboles genealógicos, pero pasan, ¿a dónde está Julián Yagüe? Aquí, Juan no estaba Julián Yagüe, aquí está, con Ana López Fernández y las hijas. Ese Yagüe que desciende de este Yagüe casado con Luis, entroncan con todas las artes musicales que están abajo. No me voy a extender más, porque creo que me he pasado bastante. Entonces, bueno, si tenéis alguna duda, mirad, por último, mirad, para que veáis. En el Catastro de Ensenada, es un documento del siglo XVIII, de 1753. De 1753, en el que, pues un catastro de viviendas, ¿no? Y ya en posesión de Salvador Yagüe se inscribe la casa de Juan Luis de Luis, que tenía 2 casas en la calle del Collado. Y se describe así, dice, una casa en la calle del Collado compuesta de obrador bajo y cuartos altos. Tiene de frente 17 varas y media y de fondo, con inclusión de un corral, 10. Linda por levante con casa de Félix González, por poniente con otra casa del convento de religiosos de la Anunciación, y en norte con calle Real y mediodía con la casa de Manuel Esteves. Fíjate, aquí la calle de Además del Collado la llamaban la calle Real, en la que habita, y si se arrienda vale de renta anual 220 reales de millón. Esa es la descripción. Y nada más, muchas gracias.